que Dios probó a Abraham, le dijo a Abraham, este respondió, aquí estoy. Nota el 3 que dice, Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allá, adoremos y volveremos a vosotros. Después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a su espalda un carnero tablado por los cuernos y un rasar. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó el ángel a Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, desde el cielo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. I skipped one. Perdón, brinqué uno. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que estás en la orilla del mar. Tu descendencia será adeñuada de las puertas de sus enemigos. Regresó Abraham a donde estaba su siervo y juntos se levantaron y se fueron a Bersabé y habitó Abraham en Bersabé. Uz, primogénito, Buz su hermano Kelemuel, padre de Abraham. Él fue padre de Rebeca y estos son los 8 hijos que Milca dio a luz de Nacor, hermano de Abraham. Amen, praise God. Voy a pedir al hermano Tony que nos lleve en oración para así comenzar esta prédica, praise God. Amén, hermano. Pueden tomar asiento y le pueden dar un aplauso a Dios. Praise God. Praise God. El viernes mientras predicaba a nuestro hermano George, ya yo había tenido un mensaje preparado, pero en su prédica una palabra me tocó a mí. Y mientras oraba el viernes en la noche, pues hablo por la mañana, decía, Señor,
Voy a tener que predicar algo diferente, praise God, porque tú me hablaste a mí, praise God. Y sabemos que nosotros como cristianos y como ser humano primero tenemos principios, o es principios que se nos enseñan a nosotros. Y en este mensaje vamos a hablar de 3 principios que nosotros vemos en Abraham, de que como nosotros como cristianos debemos de copiar, debemos de adaptar. Amén. Y vemos a través de la Biblia en varios versículos que vamos a estar leyendo como Dios nos afirma y nos confirma a nosotros esos principios. ¿Sí? Amén. Hemos leído esta historia como ya 2 o 3 veces. Aquí se ha predicado yo creo que este mes y cada prédica viene con un ángulo diferente. Y eso es la belleza de la palabra de Dios. Que mientras más uno la lee, más Dios le revela a uno, más el Espíritu Santo nos revela a uno más y más Dios nos habla a nosotros, a veces a través de un versículo. Nosotros vivimos una sociedad ahora mismo que está basada en muchas emociones. Hay personas que hacen cosas solamente basadas en emociones. Personas que por una manera tienen principios y basadas por emoción, entonces hacen o reaccionan por una situación. Hay personas que han sido criadas de una forma y por basada en emociones reaccionan de otra forma. Ejemplo, si vemos, yo tengo ahora un carro, hermano, que es más viejo que la esposa mía. Amén. Y es nuevo, amén. Fue un carro que me regaló nuestro hermano Andrés. Yo le digo un carro, él le dice un dolor de cabeza, pero el punto es que el dolor de cabeza lo tengo yo ahora. Y poco a poco hay días que me despierto con el carro, que lo amo. Y hay días que me despierto que cuando paso por un dealership o cuando paso por donde venden carro, hermano, no, como que me da ganas de dar un U-turn, entrar ahí adentro y entregar el carro. Pero una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, especialmente en este caminar de cristiano, es que Dios con todo tiene un propósito. Amén. A veces cosas en nuestra vida que nosotros queremos planear y que queremos hacer, Dios tiene como que otro plan. Y qué bueno que los planes de Dios siempre son hasta mejores que los de nosotros, porque los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Él. Y gracias a Dios por eso, porque yo he dicho aquí varias veces, imagínense cosas que nosotros queríamos, que si Dios nos lo había dado a nosotros, ¿cómo saliera eso? Y gracias a Dios que hoy en día podemos decir, gracias a Dios que no me diste esto. Leemos aquí en Abraham y como dice, le hemos predicado varias veces que Dios le pide que entregue o que sacrifique a su hijo. En el versículo 3, de inmediato leemos que Abraham en la próxima mañana se despierta y se va y hace lo que Dios le dice. Es uno de los principios, y el primer principio que vamos a analizar ahora es un principio de confianza. Podemos llegar como nosotros, como cristianos, como seguidores de Dios, como hijos de Él, a poder confiar en Dios en cualquier momento. Podemos nosotros llegar a confiar en Dios en cualquier situación que nos encontremos nosotros. A veces oramos y cantamos que sí, confiamos a Dios, pero a veces cuando pasan situaciones, es uno de los principios que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Y si en la situación nosotros no desarrollemos esos principios, imagínense, va a volver otra vez. Porque Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es que nosotros nos acerquemos más a Él, seamos más como Él, amén, y lleguemos obviamente a estar con Él. Entonces Dios lo que hace es, si nos hace falta de estos 3 principios, un ejemplo le voy a dar, entonces Él comienza a trabajar en esos 3 principios. Y si nos fallamos en un principio, pasa un tiempo y ¿qué va? Otra vez vuelve, otra vez, aprobaron eso en principio. Porque Dios lo que quiere de nosotros es lo mejor. Y como Dios para nosotros nos saca lo mejor, es creándonos nosotros de nuevo. Nosotros nos criamos y tenemos una naturaleza de pecado, nosotros lo sabemos. Esta mañana en la escuela dominical estábamos dialogando eso y uno de los hermanos está preguntando, pero ¿cómo Pedro hace tal cosa? Y yo digo, bueno, ¿cómo Norberto hace tal cosa? Yo digo, imagínense si aquí en esta pantalla pudiéramos poner todas las escenas que nosotros hacemos en secreto. Amén. Estuviéramos nosotros tan libremente adorando a Dios y si Dios nos pone aquí en pantalla lo que hacemos en secreto o lo que pensamos. Entonces con el tópico que estaban hablando de la escuela dominical, ¿cómo nosotros?
Dios nos pone a nosotros en nuestro camino cosas que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y principios que Él quiere que nosotros desarrollemos. Mientras nosotros nos criamos y estamos en una pequeña edad, nuestros padres nos enseñan a nosotros principios. Ejemplo, uno entra a un salón, a cualquier lugar y lo primero que dice es, nos saluda. Esos son principios. Amén. Entonces nosotros tenemos a veces familiares de nosotros que entran y no saludan y dicen, oh, qué mal acostumbrado. Amén. No sé si usted, pero yo lo digo. En mi mente. Amén. Entonces ya nosotros reconocemos como sociedad y como comunidad y como seres humanos, nosotros reconocemos principios ya de común entre nosotros, morales. Bueno, no saluda cuando entra. ¿Y qué le pasó a esa persona? Hay gente que hasta que se ofenden con eso. Entonces, como personas y como adultas y como cristianos en Cristo, entonces, ¿por qué no reconocer los principios que Dios quiere que nosotros tengamos para nuestra vida espiritual? El primer principio que vamos a estar, como dije, dialogando es el confianza. Tenemos nosotros la confianza a sí mismo como Abraham de que cuando Dios hable nosotros actuemos. Podemos tener la confianza en Dios de que cuando Dios dice una cosa nosotros lo hacemos. Es muy fácil decir amén, pero imagínense nosotros en el lugar de Abraham. Imagínense nosotros que somos un ejemplo, el único que trabaja en el hogar y que Dios dice, oye, deja el trabajo y ponte a predicar en la esquina. Yeah. Hay que tener confianza ahí, ¿no? Que Dios nos diga, porque es muy fácil leerlo. Y lo vemos en películas, en muñequitos, oh, sí, pero ya sabemos porque Dios ya lo rescata de eso, ¿eh? O Dios o cambia lo que Dios dijo, amén. Pero si Dios nos dice a nosotros, le voy a poner aquí entre nosotros mismos, que deja tu trabajo y ponte a predicar en la esquina. Porque eso es lo que yo quiero que tú hagas, vive de fe. Confía en mí. Yo diciéndolo ahora, ustedes tienen que verse la cara, ustedes algunos están, amén. Por ahí como que... Entonces eso es lo que estoy tratando o eso es lo que estamos tratando de dialogar en esta tarde, es que nosotros como cristianos tenemos que desarrollar ciertos principios que como seres humanos nos enseñan a nosotros, pero Dios entonces como nuestro Padre nos tiene que enseñar a nosotros. Amén. Nuestro Padre nos dio costumbre, pero Él, nuestro Padre, nos va a dar costumbre a nosotros. Amén. Y esa costumbre nos la va a dar a nosotros a través de su palabra. Amén, sea que usted la tenga en hoja de Biblia, sea que usted la tenga en tableta, el punto es que usted tenga la palabra de Dios. Porque nosotros como seres humanos, a veces por no llegar al punto, lo que hacemos es que creamos cosas que no tienen que ser creadas. Le puedo decir personalmente, hace como 4 años, mentira hermano, 5 años, yo fui a una iglesia y como me crié en una iglesia bien rajatabla, yo vi al pastor predicando con uno de estos. Y al principio, hermano, yo me incomodo y digo, pues no tiene ni Biblia ahí al frente. Y eso, y le digo, hermano, el culto entero no me lo gocé. Porque me estaba enfocando solamente en lo que él tenía de Biblia y no en lo que estaba pasando, ni en la palabra que Dios estaba diciendo. Y mira, hermano, mi hermana, que eso fue allá en la Florida, mi hermana, que he orado mucho por ella y gracias a Dios finalmente, gracias a Dios, hermano, es cristiana. Pero en esos tiempos estaba batallando mucho con el cristianismo y ella salió de servicio llorando, wow, Dios me tocó a mí y yo no sentí nada porque estaban concentrados en lo que se me había enseñado a mí. En vez de enfocarme en las palabras que estaba saliendo, que Dios te estaba usando, me estaba enfocando en algo físico. No sé de usted, hermano, pero lo que Dios quiere de nuestra vida hoy en día es que nosotros aprendamos de lo que está saliendo. Amén. Tenemos que entender que Dios usa diferentes maneras. Dios a personas lo sanó con tocar y a uno tuvo que escupir y poner lodo. Amén. Hay otra prédica, viene otra prédica de eso. Nosotros no podemos poner a Dios en una caja y decir esto es como la manera que yo quiero que tú actúes, Dios. Porque Dios actúa como Él quiera. Una de las cosas que tenemos que aprender es aprender a confiar en Dios. Ese principio es algo que se desarrolla, no es algo que nace, es algo que se nos enseña. Como cuando niños, cuando hacemos algo malo, nos dicen, Pau, no haga eso, no toca, o dicen caca, lo que le dicen a los niños. ¿Amén? Mi mamá solamente con una mirada y ya hablaba y ya yo sabía. Yo no sé si aquí hay hermanos de esos tiempos, que solamente con mirada, ya yo estaba, oye hermano, yo temblaba y hasta lloraba. Cuidado si yo pasaba por la sala cuando había visita. Pero no vamos a entrar en eso,
En los ojos de Abraham vemos un ejemplo que solamente él necesitaba escuchar la palabra de Dios para él actuar. Qué bueno es cuando nosotros vemos una persona que confía tanto en Dios que Dios habla y ellos actúan. Imagínense nuestra vida si nosotros confiáramos en Dios en tanto, así. Y no fuéramos como Gedeón, que si pongo esto y se moja, y si lo saco y si se seca, oh man. Pero Dios trabajó con él como quiere, amén. El punto es, hermano, que uno de los principios que tenemos que desarrollar es ese principio de confianza en Dios. Es de confiar que Dios sabe lo que Él está haciendo. Y créame, hermano, que nosotros podemos venir a la iglesia, podemos cantar cánticos, podemos leer la Biblia y no tener confianza en Dios. Es algo que se desarrolla, es algo que se nos enseña. En Proverbios 3:5, en Proverbios 3:5 leemos, leámoslo todos juntos, hermano. Es de confiar totalmente en Dios y no nosotros confiar en nuestro corazón y en nuestro deseo. Comencé diciéndole que nosotros como seres humanos a veces cambiamos tanto. Hoy un día estamos contentos, otro día estamos tristes, en otro día estamos de un humor. Y yo antes le había dicho, imagínese usted, si usted quiere probarlo, escriba en un diario, comenzando el lunes a viernes, y comienza el lunes, ¿cómo usted se siente? Escríbalo. Entonces el martes cuando se despierte, escríbalo otra vez. Usted verá que ya para el sábado usted ha cambiado como 3 o 4 veces de pensamiento. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, no te dejes llevar de esa cosa de tu corazón, sino que confía solamente en Él, en su palabra, en lo que Él dice. El segundo principio que debemos desarrollar, así mismo como Abraham nos enseña aquí en la palabra de Dios, es de obediencia, en los versículos del 3 a 6. Él me dice que el próximo día Abraham fue y lo hizo. Tener la confianza de lo que Dios nos dijo, que es cierto, pero tenemos que actuar. Tenemos que obedecer a lo que Dios nos dice. Es bien fácil escuchar la palabra de Dios y es bien fácil recibirla porque todito lo podemos hacer, pero y entonces obedecer. Cuando Dios nos dice a nosotros, eso no te conviene, o eso no lo puede hacer, o eso no lo haga, y nosotros batallando con nosotros mismos lo queremos hacer. Como estaba hablando, como estaba aquí hablando en la escuela dominical, y sigo volviendo a eso, porque es que el Espíritu Santo es tan bello que todo como que lo une, amén. Como que Él lo sabe todo, y gracias a Dios porque lo sabe todo. Me refiero a eso otra vez. Que ¿cómo es posible que Pedro caminando con Jesús y Pedro hacía y veía todos los milagros y reconoció que Él era el Hijo de Dios? ¿Cómo viene entonces y lo rechaza 3 veces? Pero hermano, pongamos nosotros en su situación. Nosotros, Dios nos ha dicho a nosotros a cada rato que no hagamos una cosa y nosotros lo hacemos. O viceversa, Dios nos dice a nosotros, esto y nosotros hacemos lo al revés. Si vemos en 1 Samuel 15:22, eso yo creo que no lo sabemos de memoria ya. 1 Samuel 15:22 dice que You got it there. He has it there. 1 Samuel 15:22. Y habla de la obediencia, que es ¿qué? Leámoslo todos juntos, hermano. Por eso que lo pongo aquí en la pantalla, para que lo leamos todos juntos. Y Samuel dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Podemos ser cristianos que venimos a la iglesia todos los días, podemos ser cristianos que le predicamos a medio mundo, pero si no obedecemos ciertas cosas que Dios no quiere que hagamos, entonces estamos mal. Siempre digo, yo no quiero ser parte de esa persona que lleguen al cielo y que le dicen, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, y Dios dice, bueno, apártate de mí que no te conozco. Debemos de desarrollar ese principio de obediencia. Es ciegamente de creerle a Dios y entender que obedecer lo que Él nos dice que nosotros hagamos. Y ahora mismo yo predicándole, yo sé que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, en nuestros corazones nos está diciendo qué es la cosa que tenemos que cambiar.
Incluso ahora mismo está en su mente ahora. Sin yo decirle nada a ustedes, Dios ya lo está activando porque esta palabra viene directamente de Dios. Y eso así que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Escuchamos, la fe viene de qué, de oír. Entonces escuchamos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, aceptamos la palabra de Dios, tenemos fe, la creemos en ella y entonces obedecemos la palabra de Dios. Así es que Dios trabaja en nuestra vida. Él nos enseña la cosa, nos prueba en eso y entonces si pasamos, entonces ok, déjame ver qué más le tengo que enseñar. Así es que Dios nos bendice a nosotros cuando nosotros aprendemos a caminar ciegamente siguiéndolo a Él. En Filipenses 2:8 dice, you got that one too? Yo lo tengo en el inglés, hermano, yo tengo que estar traduciendo, por eso que se lo quiero poner en la pantalla. A mí me gusta que cuando yo diga versículo, que la gente lo vean, para que entiendan que es la palabra de Dios hablando y no opinión personal, amén. Segunda de Filipenses 2:8. Vemos que hasta Jesús obedece el comando de Dios. Jesús viene, baja aquí a esta tierra y muere por cada uno de nosotros, obedeciendo ¿qué? El mandato de Dios. Sabemos y entendemos que ellos son uno, pero como hijo vino, bajó, se hizo carne y sufrió lo que tenía que sufrir por cada uno de nosotros y lo hizo en obediencia a Dios. Amén. Y léanlo todos juntos. Y estando ¿cómo es posible que Jesús se humilla a ser hombre y muere en la cruz por nosotros y nosotros no podemos obedecer su palabra? ¿Cómo es posible que el Rey de Reyes en toda su autoridad y en todo su poder viene aquí, mora con nosotros y es parte de nosotros y muere por nosotros y nosotros no podemos obedecer? En esta tarde le amonesto a cada uno de nosotros, porque me incluyo yo también, debemos de primeramente confiar en la palabra de Dios, desarrollar un principio de confiar en la palabra de Dios, segundamente desarrollar un principio de obediencia y terceramente desarrollar un principio de fe. La Biblia nos dice que que la fe sin acción es, o sea que no solamente tener fe, sino actuar en eso. Porque cuando nosotros prendemos un ejemplo, un bombillo en la casa, una luz, la fe de nosotros es que cuando le demos al botón, prenda. Pero tenemos que actuar en eso, tenemos que encender la luz, tenemos que presionar el botón o jalar el cordón como usted tenga en la casa, o tirarle una chancleta y que prenda, no sé, o aplaude, como trabaja en su casa. Amén. El punto es que tenemos que actuar en eso. La fe de Abraham dejó a creer, la fe de Abraham en Dios lo llevó a él a hacer exactamente lo que Dios le había dicho. Y no solamente eso, que cuando nosotros leímos que cuando subía le dijo a sus dos criados, nosotros volveremos. Ya él sabía que aunque yo mate a este muchacho, aunque yo haga lo que haga, yo sé que Dios va a actuar en esto. No es que Abraham dijo, bueno, yo no lo voy a matar, nosotros vamos a volver. No, dijo, cuando nosotros volvamos, entonces nosotros vamos a volver juntos. Qué fe tan tremenda, qué fe tan tremenda después de obedecer, después de creerle a Dios y después de actuar en esa fe. Si vemos aquí como Dios lo bendice al final, ¿qué dice Dios aquí? Aquí que lo va a bendecir de su descendencia, amén, como las arenas, amén. Estos son tres principios bien simples que tomó Abraham, que Dios a él le estaba enseñando y le estaba desarrollando, y para nosotros nos sirve como ejemplo de cómo si nosotros queremos una bendición o queremos llegar un poco más cerca a Dios, como que queremos como velar un poco más a Jesús, queremos como que caminar un poco más como Él. Amén. Entonces Dios nos dice aquí en esta tarde, mira, lo primero que tiene que hacer, tiene que confiar en mi palabra. Segundamente tiene que obedecer la palabra. Y terceramente tiene que actuar en fe en esa palabra. Amén. Si está pasando un ejemplo, si tiene una enfermedad y ya tú has escuchado la palabra de Dios que dice que por su llaga nosotros somos sanos. Amén. Escucha la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. Amén. Obedece la palabra de Dios y actúa en fe. Y tú verás. Entendemos que todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entendemos que todo es lo que Dios quiere para nuestra vida porque es lo que quiere lo mejor.
habemos nosotros cristianos que a veces no pensamos como que Dios quiere lo mejor de nuestra vida. Pensamos como que nosotros somos como que el sacrificio y que Dios nos usa a nosotros como ejemplo. Hermano, ya Jesús hizo eso, amén. Ya Jesús hizo eso, ya no tiene que sacrificarse en carne, amén. ¿Cuánto nosotros podemos tener esa fe tan grande? Y no estoy hablando grande en estatura, sino pequeña. ¿Usted me entiende? Tener esa fe tan pequeña, vamos a cambiar la palabra para que entendamos, que haga a Dios mover. Que tener esa fe que cuando nosotros hablemos, que Dios nos respalde. ¿Cómo? Tener esa fe que cuando nosotros hablemos que no caiga lluvia por 3 años. You know what I'm talking about, Tony? There you go. No sé si usted me entiende. Tener esa fe que cuando nosotros digamos enfermedad fuera, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Tener esa fe que cuando nosotros reprendamos demonios fuera de gente que tengan que salir en el nombre de Jesús. Amen. Tener esa fe que podamos romper cadenas, que podemos desatar yugos que nos tienen a nuestra familia trancada. Amén. Y esa es la fe que estoy tratando de explicar, que nosotros debemos llegar. Pero no podemos llegar a ese lugar sin primero tomar esos 3 pasos. Primeramente, confiar en la palabra de Dios. Segundamente, obedecer esa palabra de Dios. Y terceramente, tener esa fe. En 2 de Timoteo 2:11, 2 de Timoteo 2, del 11 al 13, yo creo que la leamos juntas. ¿Qué dice? Por esto Dios les envió un poder. No, 2 de Timoteo, Timothy, 2 Timothy. Das Tesalonicense. Él lo cambia ahí, man. You got it. 2 Timothy 2, 11 to 13. There you go. Palabras fieles. ¿Por qué leemos esto? Porque aquí entendemos en la palabra de Dios que aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Qué bueno que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado esa oportunidad, que aunque nosotros le fallemos a Él, Él no nos falla a nosotros. Él todavía siempre está ahí a la puerta, siempre está tocando, siempre quiere entrar en nuestros corazones, siempre quiere reinar en nuestros corazones y siempre quiere ser dueño de ese corazón. Porque ese es el corazón que nos engaña a nosotros, ese es el corazón que nos hace pecar, ese es el corazón que nos hace descarriarnos, ese es el corazón que nos hace de ser vago espiritualmente. Entonces Dios quiere habitar en ese corazón. A través del Espíritu Santo Dios quiere reinarse de ese corazón para que entonces cada vez que esa palabra llegue directamente al corazón y ese corazón entonces actúe. Y para cerrar, hermano, nuestras emociones en esta sociedad, han corralado a muchos jóvenes, muchos adultos, muchos ancianos. Si usted ve aquí, usted tal vez conoce personas. Yo conozco a jóvenes que tienen 18, 19 años que están deprimidos. Conozco también ancianos que dicen, ya hasta aquí llegué, ya no quiero hacer nada más, ya no puedo hacer nada más, tengo cierta edad y no quiero seguir trabajando o no quiero seguir haciendo cierta cosa. Y es como que se dan de vencida. Y como el enemigo ha cogido estas emociones y la ha convertido en realidad en cierto punto de vida de personas. Hay personas que no están enfermas, pero se sienten enfermas y se crean ellos mismos la enfermedad. Usted puede estar en una casa, una persona tosiendo y ya que usted y está tosiendo y ya se sale y al próximo día dice que tiene fiebre, usted no tiene nada. ¿No? How you say yawn, a bostezar. El mejor ejemplo me lo dio mi hermana que ahora está en Japón. Me dice, ella dio un estudio y después de que cuando una persona comienza a bostezar, como 10 gente malos hacen lo mismo. Así que yo comienzo aquí a bostezar como que eso como que contagia. Amen, right? Y más si está bien calientico, si ya ha comido algo, esa barriga.
barriguita llenita, como yo, ¿eh? Amen. ¿Por qué le digo esto? Debemos de ser cristianos que nosotros contagiemos a otra persona a acercarse más a Dios. Que cuando personas en la iglesia, nuestros familiares nos vean a nosotros y digan, yo quiero, tú sabes que, aunque hablen de nosotros, lo que leímos, aunque hablen de nosotros, aunque nos llamen locos, aunque a mí me han llamado ya aburrido. Y digo yo, gloria a Dios, porque eso quiere decir que yo estoy más dentro de la cosa de Dios, porque como tú estás fuera y yo estoy dentro, entonces sí, yo soy aburrido. Que personas lleguen al punto de nuestra vida que dicen, yo quiero ser cristiano como esa persona. No sé cómo es que él es cristiano, no sé cómo que ella es cristiana, pero hay algo de esa persona como que yo quiero de eso. Y ayer me vinieron a visitar a mi casa y una de las personas me dijo a mí, aquí se siente como una paz. Gloria a Dios por eso. Yo le dije a mi esposa, tú ves, por eso que nosotros oramos y ayunamos y reprendemos aquí y aceite por la pared. Dice ella, no me ponga aceite. Digo, no te apures, que eso es para cubrir esta casa, para cubrir este matrimonio. Para que usted entienda, hermano. Yo no sé de usted, pero así fue que me criaron a mí. Amén. El punto final. Dejémonos nosotros gobernarnos nosotros mismos por Dios. Creamos en la palabra de Él, obedezcamos la palabra de Él y actuamos en fe. Esos son 3 principios en esta tarde de que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Y yo le aseguro a usted directamente, como hemos leído en la palabra de Dios, que si nosotros desarrollamos esos puntos, esos principios, hay bendición, hay restauración y hay vida nueva en nuestra vida. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Y con nosotros, hermana Nandy. Oh, Tony and Nandy.